Bueno, pues después de la caótica sesión de clasificación para la sprint que pudimos ver en el día de ayer, hoy ha dado comienzo la acción en el circuito de Miami con la carrera de sprint y desde luego que no ha sido menos caótica de lo que pudo ser ayer esta clasificación. El aperitivo del día ya lo hemos tenido y os vamos a contar en este vídeo qué es lo que ha pasado en esta carrera al sprint. Que daba comienzo en Miami, como ya sabemos, carrera al sprint, primera vez que tenemos este formato en este circuito, que es la tercera edición que lo tenemos, y la gran mayoría de pilotos escogían el medio para salir, pero medio usado es lo que utilizaban la gran mayoría. Algunos incluso de hasta 6 vueltas eran el que utilizaban, no querían utilizar neumáticos nuevos que pudieran usar o para la clasificación o para la carrera. Únicamente salían con el blando Yuki Tsunoda y Logan Sargeant. Alexander Albon, que por cierto salía desde el pit lane porque Williams había comunicado que le habían cambiado la configuración en su suspensión, y la carrera daba comienzo con una salida en donde en la parte delantera no cambiaban mucho las posiciones. Leclerc llegó a estar emparejado pero le cerraba bastante fuerte Verstappen. Ricciardo, que lograba adelantar a Sergio Pérez en este punto, le vemos aquí por delante y empezábamos a ver bandera amarilla. No se había visto bastante bien en la realización qué era lo que había ocurrido, pero nos fijábamos que faltaban los dos Aston Martin que debían de estar aquí en el plano que estáis viendo y uno de los McLaren. Ya nos salía la comunicación de que Lando Norris comunicaba que había sido golpeado, y si os fijáis en el gráfico de arriba vemos que Norris está parado en la primera curva y los dos Aston Martin bastante atrás. Salía el coche de seguridad, lo desplegaban y ya nos ponían una radio de Fernando Alonso cuando además Lance Stroll comunicaba que había pinchado su neumático. Ya nos enseñaban a Lando Norris que estaba totalmente girado, aunque por suerte os podemos comunicar que el piloto estaba bien. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, pues empezábamos a ver en este punto cómo Hamilton llegaba bastante fuerte, Luego veremos la comunicación que dijo Hamilton, porque entró hasta la cocina en este intento de adelantar, y esto, además de que Alonso ya había estado mirando a Lewis Hamilton, se ve bastante bien en la onboard que pondremos ahora, que está fijándose en él, en el espejo, entonces intenta dejarle espacio, golpea a Alonso, y es Alonso el que golpea a Lance Stroll, y luego finalmente acaba Hamilton golpeando a ambos, y Lance Stroll golpea a Lando Norris, que es el que peor parado sale. Nos subimos en el coche de Fernando Alonso, que desde luego es uno de los culpables en este incidente. Él golpea a Lando Norris, pero en este punto ya había estado fijándose en que llegaba Lewis Hamilton, que incluso lo reportaba por radio diciendo que Hamilton había llegado como un toro. Efectivamente, en este punto el que peor salía, como digo, cuando era golpeado. Fijaros que aquí es Hamilton quien está golpeando a Alonso, que Alonso está golpeando a su vez a Lance Stroll, y a Lance Stroll va a golpear ahora a Oscar Piastri. Es culpa de un Lewis Hamilton que salió muy bien, consiguió ponerse por delante en este punto del Haas que tenemos aquí, pero fijaros cómo entra hasta la cocina, reportó por radio, lo estamos viendo aquí, que es que había visto un hueco y se había lanzado a ello, y sí, está perfecto que te lances si ves un hueco, pero claro, acabó golpeando a dos pilotos y esos dos pilotos provocaron que otro piloto acabase totalmente dado la vuelta. Esta es la llanta de Lance Stroll, que tuvo por supuesto que abandonar. Lando Norris, que por supuesto abandonó, y por cierto ha sido anotado, va a ser revisado este incidente, y es que pasó por medio de la pista andando a pie, y Fernando Alonso de estos fue el único piloto que pudo continuar, pero Alonso tuvo que cambiar alerón porque estaba golpeado y cambió neumáticos. Por cierto, os adelanto que utilizará toda la sprint. Alonso ya le hemos visto que no le estaba dando ninguna importancia a esta carrera al sprint y la va a utilizar a partir de aquí todo el rato para aprender a estando en aire sucio. El coche de seguridad necesitó pasar por boxes porque estaba el coche de Lando Norris parado en la primera curva y no querían pasar por ahí, y ya vemos coche de seguridad finaliza en esta vuelta, sobre todo con más interesante Ricciardo, que está en esa tercera posición y tratará de defenderla. Comenzaba de nuevo la carrera al sprint y vamos a tener 16 vueltas, y vemos por cierto a los dos Haas en este punto en posiciones de puntos. Mientras también nos subimos ahora mismo en el coche de Sergio Pérez, que está persiguiendo a un Daniel Ricciardo, a quien conseguía rápidamente completar el adelantamiento. Ricciardo perdía la posición del podio y empezaba a tratar de defenderse de Carlos Sainz y de Oscar Piastri, que por supuesto venían bastante rápido, pero en los primeros intentos conseguía defenderse bastante bien y con facilidad gracias al DRS de Sergio Pérez, y es que no se le alejaba. La realización nos ponía la repetición del adelantamiento de Checo, la verdad que un adelantamiento sin más, con DRS, no tuvo demasiada dificultad el piloto mexicano con un coche que era bastante más rápido, pero sí que han tenido problemas de velocidad
quizá es por la configuración que llevaban y no estaba consiguiéndole sacar del DRS. Quien desde luego tenía problemas de velocidad era Lewis Hamilton, que estaba detrás de Kevin Magnussen y era incapaz de adelantarle. No es que os diga yo que tenía problemas de velocidad, os lo dice el propio Lewis Hamilton, que decía que en recta estaba siendo bastante lento. Y aquí llega el primer intento de adelantamiento de Lewis Hamilton a un Kevin Magnussen, que les vemos aquí en paralelo, pero Magnussen extiende muchísimo su frenada y consigue en este punto defenderse con un Lewis Hamilton que además reportaba instantes después que se había saltado la chicane, no donde estáis viendo, sino metros antes, se había saltado la chicane y efectivamente lo había hecho, por lo cual merecía una sanción, la cual ahora mismo luego veremos si acaba recibiendo. Nos subimos de nuevo en el casco ahora mismo de Carlos Sainz, pero Ricciardo se consigue defender con bastante solidez. Ese coche estaba corriendo bastante bien, estaba teniendo buen ritmo. Carlos más, desde luego, pero lo suficiente como para conseguir defenderse. Mientras tanto le preguntaban a un Verstappen que dominaba con solidez que qué tal se sentía el balance y la degradación del coche y decía que nefasto. Si Verstappen en primera posición y bueno, teniendo un ritmo superior a Leclerc, considera que está teniendo un balance y una degradación nefasta, no me quiero ni imaginar en este punto lo que estará sintiendo, por ejemplo, Alexander Albon, por decir un piloto en general. Nos subíamos de repente en el coche de Hamilton y veíamos este incidente que había llegado a tratar de adelantarlo, pero no conseguía completar el adelantamiento porque Magnussen se iba bastante largo, aunque le hacía el lacito y conseguía ponerse por delante. O no, porque de repente aparecía Magnussen y volvía a estar por delante. Y es que veremos ahora en este punto qué es lo que ha ocurrido ahí, porque llegó incluso a golpear a Lewis Hamilton, que por cierto en este punto ya nos comunicaban la sanción a Kevin Magnussen porque efectivamente se saltó la chicane y recibía una sanción de 10 segundos por haberse salido de pista. Volvemos a la pelea que también estaban librando Carlos Sainz y Daniel Ricciardo, y todavía Ricciardo conseguía defenderse, y ahora sí, en este punto vemos cómo reportaba Hamilton en ese incidente que acabábamos de ver, que efectivamente Magnussen le había golpeado. Y es que fijaros cómo llegaban a estar, porque Magnussen había perdido la posición y golpeó a Hamilton para conseguir mantenerse por delante. De repente también la realización empezaba a no entender bien dónde tenía que poner el foco, nos volvían a ponerlo en Carlos Sainz, Ricciardo y Piastri, que ahora era más Piastri quien estaba atacando a Carlos Sainz porque había perdido algo de tiempo. Volvíamos atrás y veíamos el largo tren de DRS que estaba provocando Magnussen en su defensa por conseguir mantener las posiciones de puntos. Volvemos a la posición de Carlos. Como os digo, hubo saltos entre un lado y otro, que era el único punto de acción que estábamos teniendo en pista, pero todavía Carlos incapaz de adelantar a Daniel Ricciardo. Regresamos a Lewis Hamilton, parece que ahora sí, ¿no? Está completamente por delante con DRS, como estáis viendo claramente. Bueno, incluso en frenada, Magnussen vemos que está alargando un poco la frenada, casi que está ahora mismo otra vez en paralelo. Fijaros dónde está Magnussen, dónde estaba el propio Hamilton. Fijaros a la izquierda de Hamilton que le está adelantando Yuki Tsunoda. Bueno, es que completaba el adelantamiento Yuki Tsunoda. Otra vez más, Hamilton iba a adelantar a Magnussen, extendía mucho su frenada y eso provocaba no solo que consiguiera mantener la posición, sino que Hamilton incluso perdiese la posición frente a Yuki Tsunoda. Algo que ya repercutía en que merecía una sanción blanca y negra. Fijaros dónde están ambos pilotos. Hamilton reportaba que es que le había echado fuera de pista y se aprovechaba de esto Yuki Tsunoda. Ya en este punto Magnussen cedió la posición porque es que no podía seguir así, porque es que estaba recibiendo cada vez más investigaciones, es que lo iban a descalificar, y efectivamente adelantaban los dos, ahora con Tsunoda estando por delante y siendo ahora la batalla entre Hamilton y Tsunoda. Otra sanción de 10 segundos y no será la última para Kevin Magnussen. Y por cierto, aquí en este punto era la primera vez que Alonso adelantaba completamente a Esteban Ocon. Habían estado bastantes ocasiones en paralelo, alguna vez por delante Alonso, se la devolvía Ocon. Realmente Alonso estuvo jugando, como os he dicho desde el principio del resumen, a entender cómo es estar detrás de un coche en este circuito, porque incluso luego, ahora veremos también qué es lo que ha acabado pasando. Volvíamos a la parte de delante, Carlos intentando llegar a Daniel Ricciardo en zona de DRS, pero es que está bastante lejos, con una ventaja bastante sólida Ricciardo en frenada, y conseguía todavía mantener la posición. Y fijaros en la tabla de tiempo, Fernando Alonso está entrando en boxes. ¿Por qué entra en boxes? Bueno, pues no entra en boxes porque tenga algún problema
o para cambiar neumáticos. Entró en boxes para probar entrada y salida de boxes para optimizarla, para hacerlo lo más rápido posible, para que veáis nuevamente la importancia que le ha dado de por sí Alonso a esta sprint y más aún con lo que ha ocurrido al principio de la misma. Verstappen cruzaba línea de meta en primera posición, 3 segundos de ventaja, y veíamos como en los últimos instantes Carlos trataba de adelantar a Ricciardo sin éxito, conseguía cruzar línea de meta a Ricciardo en cuarta posición. Ricciardo que por ende conseguía el mejor puesto que ha logrado hasta ahora esta temporada, cuando más señalado ha estado siendo. También veíamos a Adrian Newey en el muro, que está siendo por supuesto el hombre del momento ahora mismo en Fórmula 1, y los resultados son los siguientes: Verstappen, que lograba ganar la carrera, Charles Leclerc segundo, y en tercer lugar Sergio Pérez, quien estuvo recortando distancia frente al piloto monegasco, no llegaba finalmente. Ricciardo cuarto, quinto Carlos Sainz, sexto Piastri, Hülkenberg séptimo, muy bien Nico Hülkenberg, y en octava posición Yuki Tsunoda. ¿Por qué? Bueno, fijaros dónde está Hamilton, que está decimosexto, y es que recibió un drive-thru que se convirtieron en 20 segundos porque ha sido posterior a la finalización, por haberse excedido en la velocidad al entrar al pit lane cuando han estado entrando detrás del coche de seguridad. Por eso está decimosexto y Tsunoda consigue el último punto que hemos tenido. Gasly noveno, Sargent décimo, Zhou undécimo, Russell, que ha tenido una carrera que, bueno, pues ha estado en tren de DRS y no ha conseguido ni adelantar ni nada, 12º, Albon, Bottas, Ocon, Hamilton con la sanción, Alonso incluso habiendo entrado en boxes en el último momento, y Magnussen con múltiples sanciones ha llegado a tener hasta 40 segundos de sanción. Le vemos finalizando en 18º lugar. Este ha sido el resumen a esta carrera que hemos tenido al sprint, una carrera también caótica, una carrera con las configuraciones seguramente todavía no óptimas, porque ya vimos ayer incluso lo que llegó a ocurrir, y algunas cosas a comentaros. Lo primero de esto: muy bien Ricciardo, muy buen ritmo, muy buena tracción además para salir de curvas, es decir que bastante bien en general, claramente peor ritmo que el Ferrari, pero siendo lo suficiente para poderse mantener por delante. Carlos Sainz siendo todavía incapaz de conseguir adelantarle, pero el ritmo de Ferrari y Leclerc ha demostrado no estar lejos de Verstappen. Sí que al final de carrera ya ha empezado a decaer bastante, pero al principio se mantenía fuera del DRS, pero a menos de 2 segundos, y luego al final ha ido decayendo, pero estamos hablando que ha terminado a 3. Siendo las diferencias que consigue meter Red Bull en ocasiones, la verdad que no está nada mal. Piastri ha estado ahí también bastante bien. Hülkenberg nuevamente, Haas en general nuevamente demostrando buen ritmo de carrera. Hülkenberg le va a pedir a Audi que ficha a Magnussen, porque es que este año le está haciendo de escudo humano. Impresionante. Si Alonso hubiese sido Magnussen, Alonso recibe un race ban, Alonso recibe una sanción que no puedes correr la siguiente carrera, vamos, no tengo ninguna duda. Y mira que Hülkenberg ha sido castigado, Magnussen, perdonad, pero lo de Magnussen hoy, desde luego no tiene ya calificativos lo que hemos visto. ¿El fin justifica los medios? Pues bueno, el fin puede llegar a justificarlos en algunas ocasiones, pero yo creo que además en una sprint tampoco era necesario extenderse tanto. Tsunoda que cierra las posiciones de puntos, y lo único a comentaros: Alonso cabreadísimo ha salido también en las declaraciones por lo que ha ocurrido. Alonso que, como os digo, Alonso golpea a Stroll. Alonso también tiene parte de culpa en su incidente, pero es que si se ve la onboard de Alonso se ve claramente cómo está viendo que de repente aparece un Hamilton, está viniendo un Hamilton que no sabes a dónde va, no sabes cómo va a parar, y estás tratando de dejarle ese hueco, y por eso golpea a Stroll. Y luego al final es que Alonso está en un sándwich, es que Alonso no puede seguir girando, pero ya tiene a Hamilton en la derecha que le va a golpear. Alonso, bueno, de por sí le estaba dando cero importancia, no lo quería hacer esta sprint, ya lo sabemos, estaban guardando totalmente neumáticos. Alonso había salido con unos neumáticos de 5 vueltas utilizados, son los de SQ1 si no recuerdo mal. Así que bueno, desde luego que le ha dado cero importancia a esta carrera al sprint, ha estado jugando con estar todo el rato en aire sucio. Veremos luego qué es lo que es capaz de realizar. Esto ha sido todo por este resumen, de la carrera al sprint que hemos vivido. Nos olvidamos ya del sprint, vamos al fin de semana de verdad, tenemos luego la clasificación, así que déjame en los comentarios quién crees que se va a llevar la pole position. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, si te ha gustado deja tu me gusta y suscríbete para no perderte el siguiente vídeo de la clasificación, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.